Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga grandemente, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos con 2 de Corintios en el capítulo 10. A partir del versículo 6 pudimos tener suficiente tiempo, gracias a Dios, para desarrollar acerca de la psicología humanística. Espero que haya sido de bendición a todos ustedes y que también haya podido el Espíritu Santo poder traer mayor entendimiento, mayor revelación y una abrir de ojos, un despertar a lo que Satanás está haciendo en este tiempo, las tácticas tan peligrosas, tan sutiles del maligno en contra de la iglesia, penetrando esto que se llama la psicología humanística y las filosofías del mundo que no pertenecen y que no tienen ningún lugar y no deben tener ningún lugar en la iglesia del Señor. Así que espero que pueda compartir ese estudio con otros y que ustedes puedan hablarle a otros acerca de esto, ya que la iglesia tristemente está, se podría decir, completamente plagada de la psicología, es decir, la iglesia psicoanalizada, la fe siendo psicoanalizada, como habíamos dicho en esos programas anteriores. Pero ahora continuamos con este versículo 6, donde ya el apóstol comienza a hablar de muchos temas, y uno de ellos es el vindicar su llamamiento. El Señor Jesús lo había llamado como apóstol, y ustedes ya saben las luchas que él tuvo que enfrentar con algunos de los corintios que no reconocían su llamado apostólico. Dice así en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí Pablo continúa hablando en esta manera con este vocabulario militar, que en efecto hablaba de ejércitos imperiales subyugando a naciones particulares. Cuando esto sucedió, tropas fueron instaladas y estaban siempre alertas para suprimir cualquier comienzo de desobediencia. Esto es lo que sucede y lo que sucedía en ese tiempo, por supuesto, y todavía, en que estaban listas las tropas, estaban listos los ejércitos para suprimir cualquier tipo de posibilidad o comienzo, el comienzo de una desobediencia, de una rebelión, para quitar cualquier rebelión. Y en el mismo espíritu el apóstol lleva esto en el sentido espiritual. Y él está hablando de aquellos ministros, predicadores del Evangelio. Dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Vean la responsabilidad que tiene todo aquel ministro llamado por el Señor en la predicación del Evangelio. Una disposición para vengar toda desobediencia, para castigar toda rebelión. Por eso dice aquí esta frase, estando prontos para castigar toda desobediencia. Se refiere a aquello que es opuesto al verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio no debe ser comprometido, no debe ser debilitado, no debe ser sujeto a añadir algo o sustraer algo. La idea es la de juzgar entre lo falso y lo genuino. La idea es de poder distinguir, de tener un discernimiento entre aquello que es falso y aquello que es verdadero, entre lo santo y lo profano, como decía el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel decía, mi pueblo ya no puede discernir entre lo santo y lo profano. Y eso ha sido en aquel tiempo y lo es mucho más hoy también. Es decir, las personas, por ejemplo, con el tema que veíamos anteriormente, no saben discernir que la psicología humanística es profana, no es santa. Todo lo genuino
tiene su falsedad, tiene su lado falso en el sentido de que también tiene como su duplicado falso. Parece como si todas las cosas existieran en dobles, no duplicados, sino dobles más bien. Una es la sustancia y la otra es la sombra. Está el lado santo y luego está el hipócrita. Está el doctor verdadero y luego está uno que es un matasanos. Está el comerciante y luego está el estafador, el hombre de Estado y el demagogo, el predicador de la verdad y el charlatán. Así como Satanás siempre ha buscado imitar a Dios. Entonces, esta es la verdad y el error, la iluminación y la ilusión que se encuentran en esta vida. Nuestro juicio y decisión son requeridas en todas estas cosas. El creyente todos los días debe estar teniendo este juicio, haciendo este juicio. Es decir, el discernir. No es una tarea simple. Como hemos dicho antes, Satanás es un maestro en hacer ver como de Dios algo que no lo es, y lo que no lo es como si fuera de Dios. Las circunstancias y situaciones a menudo nublan el asunto, lo que significa que en la superficie las cosas a menudo no son como se perciben. En realidad la percepción, es decir, aquello que parece superficialmente, es una de las mayores estrategias de Satanás. Porque nosotros miramos las cosas, las percibimos carnalmente, pero muchas veces no las estamos viendo, percibiendo de la manera de Dios. Y Satanás utiliza para hacernos ver algo que en realidad no es así. Y esto significa que millones aceptan un evangelio falso predicado por apóstoles falsos, mientras que al mismo tiempo están rechazando el verdadero evangelio predicado por los apóstoles verdaderos. El error es seguido por una variedad de razones. Como hemos dicho, la percepción, una falta de conocimiento de la palabra de Dios y ser arrastrado por la opinión popular. Y muchos otros motivos quizás. De esta manera vemos como millones aceptan un mensaje, una enseñanza que es falsa, un evangelio que es falso, que es erróneo, y no se dan cuenta porque ellos lo perciben como algo que está bien, algo que es aceptable, algo que no tiene nada de malo. La razón que el evangelio erróneo es tan fácil de seguir es porque Satanás no se opone a eso. Satanás no está opuesto, no hace una campaña en contra de todo aquello que no es del Señor. Al contrario, Él colabora, Él ayuda, Él propulsa, Él energiza más de estas cosas. Por eso es que estas cosas avanzan, porque no tienen ninguna contrariedad, no hay oposición, no hay persecución en cuanto a esto. Considerando que Él es el autor, Satanás mismo, la multitud generalmente va hacia esa dirección. Es decir, es fácil ir hacia esa dirección errónea. Es fácil ir hacia el misticismo, la superstición, ir hacia el evangelio falso de la social, motivacional, etc. No es difícil, es fácil. La mayoría de las personas siguen a la multitud por la simple razón que es más fácil hacerlo. También ellos encuentran que es muy difícil aguantar la presión en no hacer esto. Es decir, la presión es muy pesada para aquellos que pudieran decidir en ir en el camino correcto. Entonces les es más fácil seguir la dirección equivocada. Entonces ellos siguen esta dirección para su perdición. No es nada fácil estar prontos para castigar toda desobediencia a la palabra de Dios. Lo que es hecho como señalando el error, indicando todo aquello que es erróneo, lo que estamos haciendo aquí en este mismo programa y entonces proclamando al mismo tiempo la verdad. Esto siempre enoja a las personas y especialmente a los líderes religiosos. Consecuentemente, la mayoría de los predicadores no desean pasar por esta situación. Ellos no soportan tener contrariedad y muchos no les gusta que a las personas quizás lo vean con una predisposición. Entonces ellos no dicen nada o prefieren comprometer su ministerio, pero prefieren, es decir, agradar a las personas antes que a Dios.
En efecto, Pablo está diciendo que él no va a tolerar el mensaje falso de los judaizantes, sino que él se pondrá firmemente en contra de toda desobediencia y aún castigar toda desobediencia. Esta palabra aquí, desobediencia, en el griego es la palabra parakoe y significa falta de atención, falta de interés, descuido. Algunos dicen, yo no desobedezco a Dios, pero sí hay una falta de atención, sí hay una falta de interés y sí hay un descuido en cuanto a la palabra de Dios. Y esto también es desobediencia. La palabra dice castigar. En el griego es la palabra ekdikeo y significa vindicar, tomar represalias, llevar a cabo la justicia. El Señor va a llevar a cabo su justicia ante toda desobediencia, ¿no le parece? Entonces, no estamos hablando aquí de felonías, sino de torcer y distorsionar el Evangelio, que es el peor pecado de todos. Es decir, es tomar la palabra de Dios y utilizarla fuera de lo que la palabra de Dios está queriendo decir. Es decir, cosas que el Espíritu Santo nunca dijo allí. La frase siguiente dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto se refiere a la iglesia de Corinto, poniendo todo conforme al Evangelio, pero aún faltándole algo en una o dos áreas que evidentemente se refería a una cierta falsa doctrina. Es decir, esta iglesia tenía algunas cosas muy buenas, pero habían cosas que le faltaban y era que la falsa doctrina se había introducido allí. Y no importa cuánta falsa doctrina es, así sea un poco de falsa doctrina de error es suficiente para que comience a pervertir las mentes, los corazones de esa iglesia. El punto de esta frase es obvio. La desobediencia había asomado su cabeza en Corinto. Los rebeldes habían entrado en la congregación. Pablo habría sido un comandante insensato si él no habría tomado medidas para deshacer este movimiento, llevando a estos invasores a una rápida justicia. ¿Qué tipo de apóstol hubiera sido si él no hubiera dicho nada al respecto? ¿Qué tipo de llamamiento él podía defender si él no hubiera dicho nada acerca de todas estas cosas que estaban sucediendo en Corinto? Él no especifica quiénes son los desobedientes o cuál será la justicia, el castigo, pero sí esto era necesario que fuera hecho. A través de su primer carta, Pablo le había dado suficiente tiempo a los corintios para corregir esta situación antes que él se presentara allí. Él no se presentó, cuando él se enteró de todos estos problemas en Corinto, no salió corriendo para allí inmediatamente, pero él envía esta carta. Él confiaba que los corintios corregirían la situación ellos mismos. Los cristianos a menudo se corrigen bajo el consejo apropiado si se les da tiempo, y de esta manera no son necesarias las medidas extremas. Pablo no quería implementar medidas extremas. En realidad, esta es la manera en la que el Señor desea que sean las cosas. Él nos advierte, Él trata con nosotros, su Espíritu Santo nos advierte, nos trae convicción, trata con nosotros para que nosotros vayamos hacia el camino correcto. Y entonces, si persistimos en una desobediencia, por supuesto que luego viene la corrección, por supuesto que viene el castigo, la disciplina del Señor. La palabra básica traducida obedecer en el Antiguo Testamento es la palabra sama. ¿Y sabe qué significa? Significa oír. El concepto bíblico enfatiza el oír, pero es un oír efectivo. Uno que verdaderamente oye, comprenderá y responderá en obediencia. El Antiguo Testamento muestra la obediencia como la respuesta apropiada del pueblo de pacto de Dios a su revelación, que es su palabra. Se dan cuenta que hay personas que pueden decir, no, yo obedezco al Señor, pero son tardos para oír, no quieren oír. Y un creyente que no quiere oír, que es lerdo, que es duro, que es reticente a oír la palabra de Dios, ese creyente obviamente no será un creyente obediente.
En este sentido, la obediencia es la expresión externa de un corazón que se ha vuelto hacia Dios. El llamado de Dios a la obediencia es al mismo tiempo un llamado a la santidad y una invitación a la bendición. Vea lo que dice Deuteronomio 6:3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Vemos aquí cómo la obediencia lleva a la bendición y la desobediencia a la disciplina. Deuteronomio 11, 26 al 28, les leo, dice así: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Todas las promesas en la palabra de Dios son condicionales. Hay una condición aquí. Si obedecen, sucederá esto, y si no obedecen, sucederá esto otro. En la enseñanza de Jesús, como en el Antiguo Testamento, la obediencia es un término relacional, es decir, un término de relación. La obediencia fluye de la relación personal y es motivada solo por el amor. Esta relación se refiere a la relación personal con el Señor Jesucristo. La realidad de una relación con Dios que es demostrada por la obediencia a Él. Uno se da cuenta, personas que son desobedientes, y uno ya sabe automáticamente, no tienen una relación personal con el Señor. Aquellos que no tienen una relación personal con el Señor darán, por supuesto, este indicio: habrá desobediencia en sus vidas. Este tema es desarrollado en varios pasajes claves, particularmente en el discurso de la última cena, Juan 14, 17. En Juan 14, 21, el Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el mismo pasaje el Señor Jesús dice, en el capítulo 14, 23 al 24, dijo: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En el capítulo siguiente, Juan 15, 10, el Señor Jesús sigue diciendo: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La imagen provista aquí es vital. La obediencia fluye de una relación de amor con Dios y no puede ser generada por otra fuerza motivadora. Es decir, esta obediencia no puede ser generada por obras, es generada por el amor a Dios. Jesús mantiene su propia confraternidad única con el Padre por medio de la relación con Él. Y tampoco puede haber amor a Dios si no hay una fe, una confianza en Dios. Nosotros también mantenemos nuestra confraternidad con Jesús y el Padre al responder a sus palabras y enseñanza con obediencia. En el versículo 7 del capítulo 10 de 2 de Corintios sigue diciendo: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Este versículo trata con la percepción, que se refiere a cosas que ellos ven, pero que en realidad no son. La enseñanza de Pablo aquí es extremadamente importante, debe ser llevada al corazón de una manera extensa, porque habla de la apariencia externa.
Miren la frase, miráis las cosas según la apariencia. Simplemente significa el no juzgar algo a ojo o por oídas. Es una manera desacertada y pobre para juzgar. Y aún así, esa es la manera en la que la mayoría hace la mayoría de los juicios, aún los cristianos, que se supone que deberían saber mucho más. De hecho, las cosas son muy poco como parecen a simple vista. Significa que uno ve con el ojo y oye con el oído, de acuerdo a lo que proporcionan las circunstancias, lo que se ve a simple vista. Y de lo que se ve a simple vista, la persona emite ya un juicio, es decir, hace una decisión. Esa es la razón que las Escrituras dicen sobre el perfecto juicio de Jesucristo. Vea lo que dice Isaías 11, 3 y 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Satanás maneja las cosas para hacer que las personas crean lo que él desea que ellos crean. Hacer que la gente vea lo que él quiere que vean. Por supuesto, esto es lo que él desea, como es obvio, que es todo malo, es erróneo, es malvado. Y aún la manera en la que es presentada a menudo parece ser como si fuera correcto. Satanás es muy hábil en hacer ver cosas malas como si fueran buenas. Como alguien dijo correctamente, todo lo que brilla no es oro, pero aún así engaña a la mayoría. El Señor Jesús nos dijo qué es lo que debe ser hecho en cuanto a esto. Debemos nosotros aprender a inspeccionar el fruto. Debemos ser eso, inspectores del fruto. Esa es la razón que Jesús ordenó a todos acerca de juzgar el fruto. Mateo 7, 15 al 20. El fruto es el resultado de un ministerio y no puede ser falsificado. Esto es, si se está inspeccionando apropiadamente. En realidad, la manera en que es puesta la frase por Pablo en el original griego señala el hecho de que los corintios debieron darse cuenta. Es decir, debió ser obvio para ellos que estas personas no eran del Señor. Entonces, ¿por qué es que ellos no pudieron ver lo que era obvio? Y esto es algo que es mi pregunta hoy, todos los días. ¿Cómo es que no se dan cuenta que eso no es del Señor? Esa pregunta debe ser hecha sobre muchas cosas. La verdad es que las personas, la mayoría del tiempo, ven lo que quieren ver. Lo que Pablo está queriendo decir es que no había excusa para ellos en dejarse desviar por los falsos maestros. Como tampoco hay excusa hoy en día para que se dejen desviar por falsos maestros, falsos apóstoles, libros erróneos, enseñanzas incorrectas. Se está predicando, quizás no a la escala que debería ser hecho, pero aún así, por lo menos aún por este medio hoy en día, se está predicando el verdadero evangelio y muchos otros están haciendo lo mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué no les es obvio el error? Y ¿saben qué Dios dijo en su palabra? El motivo es porque no aman mi palabra. Era obvio que lo que Pablo enseñaba era lo correcto, que Pablo enseñaba el verdadero mensaje. ¿Acaso los corintios no pudieron darse cuenta de lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaban los demás? El fruto de él era notable para todos, aún en sus propias vidas, pero ellos habían sido desviados por falsos maestros. Debía ser obvio para los creyentes de aquella iglesia donde realmente se predicaba el evangelio, es decir, la predicación del evangelio de parte de Pablo, debió ser obvio para los corintios. Como también, ¿no le parece que debería ser obvio para los creyentes
en aquellas iglesias donde se está predicando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, ¿no debería ser obvio para las personas que el mensaje que se predica es correcto y que se mueve el Espíritu Santo? Como también debe ser obvio donde no se predica el evangelio correcto y no se mueve el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos ven y oyen lo que quieren ver y oír. Entonces, ¿por qué es el rechazo? Estos corintios, algunos de ellos estaban rechazando a Pablo. La iglesia moderna, tanto pentecostal, carismática, los sectores de la bautista, aún han estado tan grandemente inmersos en la falsa doctrina como lo han estado o como lo están en este tiempo presente. Nunca ha estado peor. También hay algo acerca de la falsa doctrina que pone a las personas como si fuera bajo el estupor de las drogas, espiritualmente hablando. Es casi como si ellos estuvieran en un trance y que no pueden pensar por ellos mismos, como si no se los pudiera despertar de este estupor, de esta influencia. No solo que estamos predicando el mensaje que trae a las personas a Cristo y que edifica a los santos, por lo menos estamos haciendo todo lo posible para que sea hecho, sino que además este mensaje es correctivo, así como estos programas son correctivos, es el Evangelio, pero además corrige. Y bueno, por supuesto, no es lo más popular. En su estupor espiritual, muchos no quieren oír aquello que es correctivo, pero como sienten que tienen que hacer algo al respecto, entonces ellos sienten que es más fácil creer todo tipo de mentira y fábulas de las que produce Satanás en vez de ser diligentes y oír aquello que puede darles la victoria. Y por supuesto, ellos están llenos de excusas para no oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Se dan cuenta que necesitan una enseñanza, pero no quieren esa enseñanza que trae corrección. Quieren aquella enseñanza que todavía fomenta la mala actitud o la mala dirección en la cual están andando. De esta manera vemos cómo creen en apariencias en vez de creer el Espíritu de Dios. Aunque para ellos es más fácil creer en una apariencia. Ellos ven a alguien y dicen, no, esto no es, por esto y esto y esto, y no tratan de oír realmente el mensaje para que entonces pueda penetrar en sus corazones y pueda el Espíritu Santo traer el cambio. Vean un ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando Samuel fue enviado por el Señor a ungir a David como el futuro rey de Israel, Samuel evidentemente no estaba familiarizado con esa familia. Y él habría ungido a Eliab. Eliab era uno de los hermanos de David, era uno de los hijos de Isaí. Y si el Señor no lo hubiera detenido, Eliab hubiera sido ungido. Las Escrituras dicen en 1 Samuel 16:6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él, se refiere a Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Sin embargo, en 1 Samuel 16:7 dice así, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Poco después, David fue llevado delante de Samuel, y en 1 Samuel 16:12 dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Gloria a Dios. Las apariencias engañan. Samuel, sin duda, en ese tiempo particular, era el hombre más piadoso de la tierra, pero aún así, sin la guía del Señor, él habría elegido al hombre incorrecto para ser rey. Esto fue por las apariencias. Eliab lucía como un rey, pero su corazón no estaba bien con Dios. Lamentablemente, la mayoría hoy no están siendo guiados por el Señor, por lo que juzgan las apariencias y así eligiendo a Eliab. Por tanto, la iglesia está llena
de Eliabs. ¿Y por qué? Esto es porque el pueblo los ha elegido y no ven como ve el Señor. El punto que estamos presentando es que si Samuel, siendo el gran profeta de Dios, de hecho, de los hombres más piadosos que jamás hayan vivido, aún no pudo hacer la elección apropiada debido a basarse en apariencias, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí podemos? Nuestro juicio de las personas y situaciones deberían ser de dos maneras. Primero, que nada debemos juzgar espiritualmente en vez de carnalmente, no la apariencia externa. Y sobre todo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo solamente. Podemos oír una persona y realmente debemos juzgar lo que esa persona da, lo que esa persona predica conforme a las Escrituras y no según la apariencia, lo que se pueda ver externamente. Esto sucede todo el tiempo y en vez de decir, yo voy a oír por un tiempo más, es lo que usted debería hacer ahora. Voy a oír por más tiempo, voy a escuchar un tiempo más y voy a juzgar espiritualmente lo que se predica. Es bíblico, eso es lo que usted tiene que juzgar. Veamos esto, por favor, una y otra vez porque es muy importante. Muchas personas se preguntan, ¿cómo podemos distinguir entre lo falso y lo real? Amén. Estos hombres quienes fueran, estamos hablando en el tiempo de Pablo, eran lo suficientemente sutiles para engañar y desviar a algunos de estos corintios fuera del camino del Señor. Considerando que estas personas habían sido llevadas a Cristo por Pablo, lo que significa que ellos tenían el mayor fundamento y la mejor enseñanza bíblica que alguien pudiera tener, pero aún estos maestros falsos tenían el poder de desviarles. Recuerde, tienen un poder de persuasión, tienen un poder seductor, que ¿de dónde proviene? Espíritus de demonios que están detrás de toda enseñanza que es errónea, que es falsa. ¿Cómo puede ser esto? Muchas personas son desviadas simplemente porque ellos no conocen suficientemente la palabra de Dios. Entiendan esto. Y lo peor es que sigan creyendo todo el tiempo que están bien en lo que creen y que lo que creen es correcto, pero en realidad están desviadas. Creen que conocen la palabra de Dios lo suficiente, pero en realidad no es así. Son desviadas fácilmente porque su conocimiento de la palabra es muy escaso. Aún son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Hay muchos que conocen mucho de la palabra de Dios, pero la manera que han aprendido y lo que han aprendido con respecto a la palabra de Dios ha sido en forma errónea. El énfasis es incorrecto. Conocen historias de la Biblia, pero en sí no conocen el mensaje central que es la cruz del Señor Jesucristo. Y cuando hay un entendimiento erróneo en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, la expiación, lamentablemente todo lo demás que tú puedas saber va a ser erróneo, va a estar desviado, porque el fundamento está incorrecto en el sistema de creencia de esa persona. Sin embargo, estos individuos de los que hablamos estaban bien cimentados en la palabra, considerando que fue Pablo quien les había enseñado. 1 Corintios 4:15, él había sido su padre espiritual. La razón que los creyentes se apartan de la sana doctrina, cayendo en las atracciones del maligno, es muy variada. Pero sin embargo, hay dos situaciones principales. Veamos. Número 1. Muchos dejan de discernir desde la base espiritual y toman decisiones de acuerdo a la apariencia externa. Ven una persona, oyen 2 o 3 palabras y ya ellos hacen su decisión. Pienso que uno siempre será desviado si toma este método. Estoy repitiendo, el método de tratar de discernir conforme a una apariencia externa, lo que se ve externamente. Número 2, la relación de uno con Cristo debe ser mantenida constantemente. Si esta relación con Cristo se debilita, lo cual sucederá al menos que el creyente tenga una fuerte vida de oración y estudio bíblico, y claro, estudio bíblico correcto, algo que la mayoría no tienen, entonces el creyente se apartará de la verdad y será susceptible a todo tipo de fábulas. ¿Estamos entendiendo? Ahora, vea la frase de este versículo que estamos estudiando ahora. Dice, que es el 7 todavía,
que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Presenta al apóstol proclamando que Él es de Cristo y que Él tiene la prueba para respaldar lo que dice. Toda la congregación de los Corintios recibieron a Cristo de acuerdo al ministerio de Pablo y sus asociados. Ellos aprendieron de Pablo lo que es realmente ser un cristiano por el ejemplo de Pablo. Cualquier hombre en Corinto que se juzgara a sí mismo como cristiano no podía negar que Pablo y sus asociados también eran cristianos, al menos que hubieran sido tan engañados por los enemigos externos de Pablo como para contarles como no creyentes. Sin embargo, si ellos hicieran esto, lo que evidentemente algunos habían hecho, ellos también estarían repudiando su propia experiencia, aunque no se dieran cuenta. Es inconcebible que alguien pudiera proclamar que Pablo no era del Señor, especialmente aquellos que habían sido llevados a Cristo por el apóstol. Sin embargo, las mentiras de Satanás, la fabricación del maligno era tan sutil que muchos cristianos son engañados, como fueron aquellos, a creer cosas absurdas que no tienen sentido. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento. Durante los años tempranos de David, Israel tenía lo que uno referiría como la iglesia de Saúl y la iglesia de David. Veámoslo desde esa perspectiva, porque eso es lo que era. Estos dos hombres eran israelitas, como es obvio, ambos estaban bajo el pacto abrahámico, la ley de Moisés. Sin embargo, Saúl no era de Dios, no fue elegido por Dios, por lo menos en el sentido estricto de la palabra, y fue por lo tanto de la carne. ¿Tuvo la oportunidad? Por supuesto que sí. Sin embargo, era un rebelde. Pero aún Saúl, o la iglesia de Saúl, era favorecida por el pueblo lo seguía y por lo tanto la gente estaba de su lado, lo que significaba que no era de Dios. Eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 8, 4 al 7. En contraste, David era del Señor, en realidad ungido por Dios para ser el verdadero rey de Israel. En 1 Samuel 16, 1 al 13 vemos esto. Y aun aunque David era del Señor, Saúl trató de todas maneras de matarlo, así como la iglesia falsa trata de matar a aquellos que son la verdadera iglesia. Esto no es nada nuevo. Aún la mayoría de Israel iba a la iglesia de Saúl. Tal vez algunos dicen, me parece raro oírlo de esa manera, pero eso es lo que era. La mayoría de Israel prefería la iglesia de Saúl con la iglesia de David, siendo muy pequeña. En realidad la Escritura dice en 1 Samuel 22, 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Por supuesto, David finalmente se convirtió en el rey de Israel y el Señor le ungió, aunque esto no sucedió ni tan rápido ni tan fácilmente. Es decir, el pueblo no acepta a aquel que Dios ha elegido tan rápidamente, porque la iglesia de Saúl trató de destruirle, como siempre es el caso. Por eso siempre ha existido y sigue existiendo la iglesia apóstata y la iglesia verdadera. En la obra de Dios, así como en el tiempo de Pablo, siempre hubieron dos direcciones: la que es fomentada por Satanás y la que es verdaderamente del Señor. El creyente debe hacer una elección entre las dos. Debe tener un discernimiento para distinguir las dos, porque es el negocio de Satanás el desviar a los creyentes de la verdadera iglesia. Pero tristemente, Satanás sigue ganando adeptos. Él lo hace de muchas y variadas maneras, a través del evangelio motivacional, a través de las obras, a través de los engaños doctrinales, a través del misticismo, a través de diferentes formas. Pero como sea, siempre atrayendo a la concupiscencia del hombre, todas pareciendo ser correctas en alguna manera, pero en realidad todas están equivocadas. Al continuar en este capítulo, y especialmente en el próximo capítulo que estamos estudiando en 2 de Corintios, veremos con más claridad la manera de Satanás para operar su iglesia, cómo él lleva adelante su iglesia, su obra. Encontraremos que parece tan similar a la iglesia verdadera que no será fácil distinguir la diferencia. Sin embargo, considerando lo que está en juego, que es el alma del hombre, debemos constantemente hacer, como escribió Pablo en la última parte de esta epístola,
Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hay muchos que están reprobados, por eso ni siquiera tienen un entendimiento de si están o no están en la fe. Ya no están más en la fe. El versículo 8 de este capítulo 10 de Segunda de Corintios sigue diciendo: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Parece que la iglesia de Corinto, con sus acciones infladas, con su orgullo, ellos se envanecieron y Pablo es conducido a adoptar un vocabulario de autodefensa. Por supuesto, entendamos que esta palabra no es que él decidió defenderse porque sí o porque él estaba envanecido. No, claro que no, sino que el Espíritu Santo le condujo a esto. Era necesario hacer esto. Veamos algo acerca de la autoridad espiritual. Porque esta frase primera dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, está diciendo. Habla de la autoridad espiritual, que automáticamente viene con el llamado de apóstol. Tal autoridad es también residente en el profeta, evangelista, pastor y maestro, aunque posiblemente sea en una escala menor. Sin embargo, esta autoridad no es para derribar, tampoco para ejercitar un control sobre las personas, sino más bien para instruir, es una autoridad para edificar a las personas. Esta es una autoridad para destruir el poder del enemigo, o sea, espíritus de demonios. Pablo no tenía razón para avergonzarse porque él no había sido culpable de ejercer su autoridad de manera indebida, es decir, para propósitos destructivos. La única vez que él haría tal cosa era si él reconocía el poder del maligno obrando en medio de ellos, y aún entonces esta autoridad sería dirigida a los espíritus de las tinieblas operando a través de estas personas y no directamente hacia las personas. Ahora, los líderes eclesiásticos contemporáneos que se jactan de tener autoridad espiritual sobre las personas están actuando de manera antibíblica. Ellos bien harían en seguir sus prácticas, las prácticas de Pablo, la manera de Pablo y de los apóstoles. Él usa su autoridad, Pablo, para edificar el reino de Dios y para derribar el reino de Satanás. ¿Cuántas veces esta orden ha sido a la inversa, con clérigos modernos más preocupados en preservar sus posiciones que preservar la iglesia del Señor Jesucristo? Toda nuestra autoridad, como dada por el Señor, Pablo dice, es para edificarles, no para destruirles. En esta manera usamos esta autoridad con este objetivo, siempre el de edificarles espiritualmente en el Señor, nunca para tirarles abajo, nunca para destruirles espiritualmente. Ese es el objetivo que el Señor presentó para nosotros, y cuando nosotros nos gloriamos en nuestra autoridad, es en cuanto a haber cumplido este propósito bendito, y nadie puede avergonzarnos por gloriarnos de esta manera, gloriarnos en que la obra de Satanás está siendo derribada y que no está ganando sobre las vidas de las personas, en desviarlas fuera de la verdad. A eso se refiere esta autoridad espiritual. Aquí tenemos un golpe directo contra los falsos apóstoles. Lo que Pablo y sus asistentes habían edificado tan hermosamente, el mismo templo de Dios, estos falsos apóstoles, falsos maestros, llegando luego y robando. Mientras que Pablo y sus asociados estaban lejos, ellos buscaban derribar esta obra. No era Pablo que les estaba tirando abajo, sino que eran los otros. Veamos otra vez, por favor, lo que es la autoridad espiritual. La palabra griega para autoridad es la palabra exousia y significa poder delegado o libertad de elección. Cuando hablamos de la autoridad secular, significa el poder de dar órdenes, pero esto no es en lo que estamos estudiando aquí.
Concerniente a la autoridad espiritual, se refiere al poder de dar órdenes, lo que está limitado a espíritus de demonios y nunca a las personas. Oigan esto, aquellos que están en iglesias. Esto no es un control de las personas, estos líderes controlando a las personas de la iglesia. Usando a Jesús como ejemplo, un soldado romano fue a Jesús para pedir ayuda. Su declaración entonces penetró al corazón de la autoridad emitida. Él expresó la creencia que si Jesús simplemente pronunciara, si él dijera la palabra, su siervo sería sanado. Porque dice la palabra en Mateo 8:9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, dijo él, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la autoridad en este mundo, gubernamental, etc. Pero el punto es este: como un oficial militar, este hombre derivó su autoridad de Roma, del mismo imperio, el cual le había elegido a él para extenderle la libertad de acción para controlar el comportamiento de sus tropas, lo cual es correcto. El pedido del oficial a Jesús, en que solamente dijera la palabra, fue una confesión de fe. El oficial reconoció que la autoridad que Jesús derivó de Dios era tan completa que él fue capaz de ejercitar control aún sobre las enfermedades. Jesús habló y entonces él actuó con una autoridad divina, autorización, y entonces el siervo fue sanado. El Hijo del Hombre tiene autoridad. Los evangelios nos dicen que la libertad de acción de Jesús en enseñar, en sanar, asombraba y perturbaba al pueblo judío. En vez de constantemente referirse a la tradición como la autoridad de sus acciones, Jesús descansaba en su inequívoco poder. Cuando Jesús escandalizaba a sus oyentes al pronunciar sus problemas de un hombre paralizado perdonado, él probó su autoridad, sanándole. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto escandalizaba a los líderes religiosos. A pesar de los milagros de Jesús al final de su ministerio en la tierra, él aún era desafiado por los líderes religiosos que no estaban dispuestos a aceptarle como el Hijo de Dios. Los evangelios, sin embargo, nos dan muchas declaraciones hechas por Jesús que definen su autoridad, y las epístolas extienden la autoridad del Señor ahora resucitado. Mientras que Jesús estuvo en la tierra, sus milagros mostraban su autoridad sobre la naturaleza, sobre enfermedades, pecados, demonios y aún la misma muerte. Sin embargo, él nunca usó esa autoridad sobre las personas, si ustedes prestan atención cuidadosamente. Después de su resurrección, Jesús le dijo a sus seguidores, Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que Jesús ahora tiene una libertad total para actuar, Colosenses 2:10, y él actúa de parte de su cuerpo, la iglesia, Efesios 1:21 al 23. Él actúa a favor de la iglesia. Finalmente, Jesús ejercerá su libertad para actuar y destruir todo poder contrario. Entonces, la autoridad espiritual es la libertad del Hijo de Dios para actuar contra los poderes de las tinieblas, que incluyen todos los espíritus de demonios que afectan al hombre. Jesús dijo en Marcos 16, 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si se bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto habla de la autoridad espiritual. Cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, él estaba hablando de autoridad. Cuando él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 28, 19 al 20. En otras palabras, Él estaba delegando su poder, es decir, su autoridad, a todos los creyentes. Esa es la razón por la que Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Esto se refiere al poder de la autoridad otorgada. Entonces, una pregunta sería: ¿quién tiene autoridad espiritual? Bueno, todo creyente tiene autoridad espiritual. Lo acabamos de leer, Marcos 16, 15 al 18, Hechos 1:8. Él también dijo: he aquí, os doy potestad, dijo. Mire, Lucas 10, 19 y 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí no vemos ninguna indicación de autoridad sobre personas, sino sobre toda fuerza del enemigo. En el versículo 20 se nos dice llanamente que nuestra autoridad es sobre espíritus, lo que habla aquí de espíritus de demonios, y nunca sobre seres humanos. Esto es importante que lo entendamos porque hay muchos creyentes siendo controlados por personas, pastores, que ejercen control sobre las personas y los mandan, los ordenan. Y esto no es lo que la Biblia enseña. Entonces, todos los creyentes tienen autoridad espiritual. Eso es si ellos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Estamos hablando en lo que se refiere a este poder, esta autoridad sobre espíritus de demonios, como dice, hollar serpientes, escorpiones. ¿A qué se refiere? Espíritus de demonios, fuerza del enemigo. En referencia a la doctrina también. En cuanto a la doctrina, pienso que el Espíritu Santo ha delegado gran autoridad a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. En otras palabras, esta autoridad particular, aún de la que Pablo habla en 2 Corintios 18, viene con el llamado. Es una autoridad, un poder delegado por el Señor que viene con el llamado. Este llamado es, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, otra vez, esta autoridad no es sobre las personas, no es para dar órdenes, sino para proclamar la sana doctrina bajo la autoridad del Señor y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. De los 5 llamados, pienso que las Escrituras muestran que los apóstoles tienen la mayor autoridad, con el profeta siéndolo en el Antiguo Testamento. Pablo dijo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Ahora, una pregunta. ¿Qué de las cabezas denominacionales y de la autoridad espiritual que ellos ejercen o que ellos proclaman? Estos oficios administrativos en la iglesia son definitivamente bíblicos, que están bajo el encabezamiento de la ayuda, del liderazgo, del gobierno, 1 Corintios 12:28. Sin embargo, son solo administrativos y no tienen ninguna autoridad espiritual en sí mismas. Noto que algunos de los líderes denominacionales en los últimos tiempos, seguramente algunos de ustedes se darán cuenta de esto, han tratado de proclamar que ellos tienen autoridad espiritual debido al haber sido elegidos para ese oficio. ¿Cómo fueron elegidos mayormente? Fueron votados por una demanda popular. Sin embargo, la autoridad espiritual y los 5 llamados de ministerio no son elegidos por los hombres o votados por los hombres o nombrados por los hombres, sino que el llamamiento es de parte de Dios. Estos individuos proclaman, como ha sido a través de los siglos, que debido a su supuesta autoridad espiritual, todos deben obedecerles, independientemente de sus demandas. En otras palabras, le dan órdenes a las personas y demandan obediencia de esas personas. Aunque estos oficios electivos particulares puede que sean del Señor, eso es si ellos se conducen bíblicamente, aunque estos no tienen ninguna autoridad espiritual, no son un llamamiento espiritual.
También, aunque tengan alguno de los 5 llamados y aunque tengan autoridad espiritual, nunca debe ser usada en esa manera, y si lo hacen, no es de Dios y no se les debe obedecer. Como se dijo, la verdadera autoridad espiritual nunca es sobre personas, sino sobre espíritus de demonios y también en el ámbito de la sana doctrina, ya que los espíritus de demonios son los que instigan toda falsa doctrina. Veamos el ejemplo de Pablo. Si uno nota, aunque Pablo definitivamente tenía autoridad espiritual, él siempre trató muy amablemente a las personas, nunca ordenándoles, nunca mandándoles. Él constantemente decía, les ruego, les ruego, les ruego por las misericordias. Esto es muy diferente a las órdenes que dan los líderes eclesiásticos, quienes demandan cosas que son totalmente antibíblicas y entonces proclaman que deben ser obedecidas al pie de la letra. Por supuesto, tal cosa es una tontería y aún más tonto es que las personas crean estas cosas. ¿Se da cuenta que es una falta del conocimiento de las Escrituras? Toda autoridad espiritual es sujeta total y completamente a la palabra de Dios. En otras palabras, nunca debe violar la palabra de Dios. Si viola la palabra, no debe ser obedecida. Un ejemplo perfecto de esto es Simón Pedro. Vean esto. Primero que nada, este hombre fue uno de los hombres más piadosos que han vivido. Él no solo fue el vocero de los 12 originales, sino que fue usado por el Señor para predicar el mensaje inaugural de la iglesia en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. También él fue grandemente usado por Dios concerniente a la formación de la iglesia primitiva, como lo registran los capítulos 3, 4 y 5 de Hechos. También él, primero que nada, ministró a los gentiles, Hechos capítulo 10. Pero vea que mientras que él estaba en Antioquía, la Escritura dice en Gálatas 2, 11 al 14. Esto es lo que sucede. Dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, esto es el apóstol Pablo, por supuesto, hablando, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire qué palabra aquí, ¿eh? La Escritura dice que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Algunos piensan que esto era un asunto menor, sin importancia, sin embargo no era así. De hecho, fue un ataque frontal contra el gran pacto de la gracia. Sin embargo, aunque Pedro fue definitivamente un apóstol y de hecho uno de los mayores apóstoles, aún lo que él estaba haciendo en ese tiempo particular era antibíblico y Pablo dice, le resistí en la cara a cara porque era de condenar. Mire, Pablo en realidad era menor de edad. Pablo aún, él había sido llamado por Cristo tiempo después de lo que había sido llamado Pedro. Requirió gran valor para hacer esto, especialmente uno de menor estatura reprendiendo al gran apóstol Pedro. Sin embargo, la Escritura demanda que todo creyente haga esto mismo para permanecer de acuerdo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que prevalecer allí. El Nuevo Testamento enseña a través del ejemplo de Cristo, así como el apóstol Pablo, que sea cual sea la autoridad de los líderes cristianos, sea quien sean ellos, su libertad de acción no incluye el derecho de controlar las acciones y elecciones de sus hermanos y hermanas en Cristo. De hecho, como se dijo antes, la autoridad espiritual es extendida sobre espíritus de demonios y también para establecer el estándar de la doctrina de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no significa que uno no le puede decir nada a nadie. No estamos hablando que no haya exhortación, que no haya disciplina, que no haya corrección en cuanto a la palabra. No está hablando de eso. Está hablando de ejercer control sobre las personas.
Un espíritu que el Señor Jesús odia, detesta, como dice la palabra en Apocalipsis, en las cartas 2, el capítulo 2 y 3, el espíritu, la enseñanza, la doctrina de los nicolaitas, el enseñorearse de las personas. Vamos a seguir en el próximo programa con este mismo versículo 8 de 2 de Corintios 10. Que el Señor le bendiga y espero que le haya sido de ayuda espiritual, de bendición y de enseñanza este programa de hoy. Que el Señor le bendiga.